Está con nosotros Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, a quien le damos la cordial bienvenida esta noche. Qué gusto que esté con nosotros, Javier. Buenas noches y aquí nuevamente con todo el público televidente que necesita saber esta difícil situación que está pasando el país frente a la no aprobación de los fondos del milenio y la credibilidad del país se ve en juego. Todo por la campaña electoral que se ha montado y que, bueno, esperamos, tenemos 4 días antes de que la Asamblea recapacite para este tema. Por supuesto, hoy vamos a hablar de varios temas. Hay muchos temas en agenda, pero quizás quisiéramos hablar de uno de los temas que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa y específicamente en una comisión de antejuicio que está enfrentando actualmente el viceministro de Seguridad y director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas. Hoy, y vamos a dar un poquito de contexto para los que recién nos están sintonizando, con 50 votos en contra, 13 a favor y 2 abstenciones, los diputados de la Asamblea Legislativa no lograron aprobar que 2 diputados, tanto Rodolfo Parker del PDC y Yancy Urbina del FMLN, fueran separados de esta comisión. Recordemos que ustedes, como defensa y por supuesto como equipo jurídico del gobierno, dijeron, bueno, hay que separarlos porque ellos están adelantando criterio en este caso. Sí, bueno, quizás recordar un poco el contexto de esto fue que la Asamblea Legislativa pide traer por apremio al ministro de Hacienda y habiendo en ese momento también convocado al ministro de Hacienda ese mismo día. Hay que aclarar que los apremios son una última ratio, se dice, son un último mecanismo para cuando una persona no se quiere presentar o no quiere comparecer o no quiere cumplir alguna obligación legal. Pero aquí tiene que haber un ánimo de falta de voluntad, aquí tiene que haber un elemento de incumplir expresamente lo indicado por la autoridad. En este caso, la Asamblea Legislativa básicamente gira la orden de apremio, pero sin ninguna justificación. Esto es muy importante mencionarlo porque la Asamblea Legislativa prácticamente le está pidiendo al director de la Policía Nacional Civil una orden ilegal que ya se ha dicho, pero le está pidiendo que prive de libertad en ese momento al ministro de Hacienda. Esto es importante en el sentido de que hay posibles ilícitos penales que incluso se pudiesen haber cometido, como por ejemplo actos arbitrarios, y algunos otros que ya se presentaron por parte del ministro de Hacienda, pero además se están estudiando otros tipos penales. Pasando esto, entonces se manda a certificar a la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República creo que le faltó un análisis exhaustivo, tanto del derecho como de los hechos, y a partir de eso, a partir de esa falta de análisis, decide presentar el antejuicio. Al presentar el antejuicio, nosotros nos damos cuenta de que el diputado Rodolfo Parker y la diputada Yancy Urbina han dicho que sí, efectivamente, él ha cometido el ilícito por el cual la Fiscalía, que es incumplimiento de deberes, por el cual la Fiscalía lo está procesando. El artículo 128 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa señala que se puede recusar a los miembros de la comisión que se han nombrado cuando estos tengan ya un impedimento. Y los impedimentos se establecen en la normativa penal. Ya la Sala de lo Penal y otros tribunales han dicho de que cuando exista ya un interés por parte, en este caso de los diputados, o existan elementos que van a definir que el procesado, en este caso, llamémosle procesado, en este caso el director de la policía, entonces cuando existan esos elementos, prácticamente hay un interés y no puede ser juzgado por estas personas. En este caso, el diputado Parker y la diputada Yancy Urbina. Se presenta la recusación y tristemente se dice por parte del diputado Portillo Cuadra, dice que el adelanto de criterio lo han hecho todos. Dice que el adelanto de criterio no puede ser un elemento para poder recusar. Eso es sumamente grave
porque lo que está diciendo ahí es, nosotros ya llevamos el criterio de desaforarlo sin hacerle las garantías. Y eso es lo que está pasando. Javier, vamos rápidamente a dar un poquito de contexto, a abonar un poco de contexto a sus declaraciones con una nota que hemos preparado y es el desarrollo de este proceso este día. Vamos a verlo. El grupo conformado por Arena, FMLN y PDC bloquearon la recusación. Pero ¿cómo pasó eso si había un dictamen favorable una semana atrás? Algunos diputados aseguran que hay presiones desde las cúpulas partidarias. Alguna de ellas dijo que no se recordaba que haya votado por esto. Yo tengo información que en el chat de grupo de los diputados de Arena fue bastante maltratada, fue bastante humillada, y prácticamente la han presionado enormemente para que ella se retracte o no firme. De los 12 diputados que componen la Comisión de Legislación, 7 firmaron el dictamen favorable. Sin embargo, Ricardo Velázquez Parker y Esmeralda García, suplente de Bonner Jiménez de Arena, se abstuvieron de votar pese a que firmaron el dictamen favorable, mientras que Antonio Almendaris no votó. Para algunos legisladores, esto se debe a acuerdos entre Arena y FMLN. Aquí pues los dos partidos ya tienen acuerdos y van a hacer y deshacer con lo que ellos tienen. Y los pocos 5 meses que les quedan a esta oposición intransigente van a hacer y dañar al país. Tanto Arena como el FMLN justifican su intención de ser juez y parte en el proceso de antejuicio. No ha existido ningún adelanto de criterio por parte, y yo hablo en nombre de nuestra compañera, por parte de la compañera Yancy Urbina, y no tiene argumento. Nosotros no votamos por eso. Nosotros hemos dicho con claridad que en la Asamblea Legislativa todo el mundo ha emitido opinión favorable o desfavorable respecto del tema del antejuicio. No existe ninguna inhabilidad o incompatibilidad atribuida a ninguno de los dos diputados que se quiere recusar. La solicitud de los abogados defensores del viceministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Arriaza, se basa en que los legisladores, a quienes requirieron separar de la Comisión Especial de Antejuicio, han puesto en evidencia su parcialidad respecto al desafuero. Daniel García, Noticiero El Salvador. Muchas gracias, Daniel. Ahí decía el diputado René Portillo Cuadra, todos hemos dado opinión al respecto. Todos hemos emitido criterio, decía en algún momento, y eso es sumamente grave, pero sumamente grave. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es válido que digamos que él ha cometido un ilícito penal, que es el caso del director, y por tanto, como todos lo hemos emitido, el criterio, entonces es válido también que las personas que han emitido criterio adelantando que él ha cometido un ilícito penal estén en la comisión. Es decir, eso es la falta de lectura, primero al 128, 129 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, es la falta de lectura a sentencias de la Sala de lo Constitucional, donde cuando hay impedimento de conocer, en este caso por el diputado Parker y por la diputada Yancy Urbina, que ya lo sancionaron anticipadamente y que hoy la comisión prácticamente va a ser un show, podríamos decirlo así, es decir, no es una comisión seria. ¿Tendría credibilidad tomando en cuenta que ya decía el diputado René Portillo Cuadra, todos hemos dado opinión, es decir, todos se deberían de recusar entonces? No es una comisión que va a dar garantías, entonces sí, todos han dado opinión en contra, entonces los de la comisión deberían de ser recusados, y es que es lo que propone el artículo 129, y es lo que propone el Código Procesal Penal y la jurisprudencia. En términos de procesos jurídicos, ¿qué tan graves son las violaciones a este proceso, a los derechos de este proceso? Sin duda alguna, ya esto tiene una invalidez jurídica a la hora de que lleve esto a un proceso penal. Ya lleva una nulidad prácticamente por la falta de garantías que se le han dado en tanto se inició con personas que prejuzgaron y lo condenaron. Entonces, sí, básicamente se les va a caer el juicio. Ahora, por otra parte, delito no hay, porque lo que te mencionaba que se dio el tema de apremio no solamente es una última ratio, sino además hubo un elemento importante ahí. El ministro de Hacienda estaba convocado para ese mismo día. El ministro de Hacienda estuvo llegando. Entonces, no era un tema de que no quería llegar. Entonces, el apremio se da por el incumplimiento o la voluntad de no querer apersonarse.
De ahí es que el director de la policía les dice, miren, ustedes han convocado al ministro de Hacienda, y de ahí es que se manda un escrito, ¿verdad? Y por eso, lastimosamente, yo sí creo que la Fiscalía General de la República se ha adelantado. La Fiscalía General de la República también, sin duda, me refiero al equipo de fiscales, puede tener responsabilidad en este tema de estar procesando o pidiendo al antejuicio para procesar a alguien que no existen ni en los hechos ni en el derecho ningún tipo penal que se Quiero pueda que dar. analicemos, Javier, legalmente las declaraciones y la reacción que daba a conocer el diputado Rodolfo Parker del PDC. Quiero colocarlo en estos momentos. Y él dice esto, y vamos a analizarlo para que ustedes den su opinión al respecto. Impuesto del artículo 125 de la Constitución de la República. He venido expresando mi valoración y la sostengo. Quien funge como director general de la PNC no tiene las credenciales para ello. Las opiniones de un diputado no le generan ningún tipo de incompatibilidad. Es la piedra angular del parlamentarismo. Eso es lo que dice el diputado Rodolfo Parker. Además, en las declaraciones que hoy daba precisamente en la comisión, él decía que los diputados representan a la población y que no hay responsabilidad por opiniones o votos que ellos emitan. Sí, yo creo que hay una confusión bien severa en esas declaraciones que está dando el diputado Parker. Primero, ya hay sentencias que dicen que el 125 no es un blindaje para los diputados para cometer ciertos actos que puedan dañar. En este caso, por ejemplo, cuando se conforma la Comisión Especial de Antejuicio, sí hay un daño personal, sí hay un daño que puede él también demandar al director de la Policía Nacional Civil. El 125 no es un ropaje ni es un blindaje para hacer incluso ilícitos penales. Entonces hay una confusión en el sentido de que el 125 lo que dice es que no tendrá responsabilidad alguna por las opiniones que emitan los diputados. Pero en este caso no son simples opiniones. En este caso, él está desconociendo el artículo 129 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, que señala que se podrán recusar a los miembros de la Comisión de Antejuicios cuando estos tengan un interés adelantado. Y eso es lo que ha pasado. Entonces él confunde la opinión con la declaración que hizo que el director de la Policía Nacional Civil sí había cometido delito, pero ahora él es parte de la Comisión de Antejuicio y habiendo ya declarado que se ha cometido delito, ¿qué se puede esperar? ¿Qué garantías pueden esperar? El diputado decía hoy que habían dos sentencias de la Sala de lo Constitucional, y aquí quiero conocer su análisis, que se refieren a todo el tema de garantías, y él dice del debido proceso en el antejuicio. Y él decía, no se puede ponderar de la misma manera la imparcialidad que se le exige a un juez que a un diputado. Él decía que son órganos eminentemente políticos. Habría que ver qué sentencias ha leído, porque las sentencias que hablan de las comisiones de antejuicio señalan que las comisiones de antejuicio deben de dar todas las garantías, todas las armas que se dan en un juicio penal, porque esto, si bien es cierto, no es unido con el juicio penal, pero conlleva a que sea sometido a un juicio penal y por tanto la Sala de lo Constitucional se ha dicho que se den todas las garantías. Esto es lo que se señaló en la recusación, derecho de audiencia y defensa, que hoy hay una ruptura al derecho de audiencia y defensa cuando están poniendo diputados que ya lo juzgaron antes de hacer el proceso de antejuicio. Quiero rápidamente, Javier, dar a conocer las declaraciones, solo para cerrar el tema del antejuicio, las declaraciones que daba a conocer hoy el ministro de Seguridad, que obviamente refuerza la tesis que ha sostenido el gobierno en los últimos días, donde dice que toda esta situación busca un objetivo y es afectar el Plan Control Territorial. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Seguridad. La interpelación del ministro de la Defensa, la comisión creada para desaforar al viceministro de Seguridad, es un claro intento de boicotear el Plan Control Territorial. Como les hemos mostrado a todos ustedes este día, los resultados son innegables. ¿Sigue el intento por afectar el Plan Control Territorial con este tipo de iniciativas de antejuicio? Sin duda alguna se está afectando. En primer lugar, hacen perder el tiempo a la persona
que de alguna manera ha contribuido a que baje la delincuencia, a que bajen las extorsiones, a que las familias salvadoreñas estén tranquilas en su casa. Por otra parte, la campaña electoral que se ha montado es básicamente para desnaturalizar todo lo bien que se está haciendo en materia de seguridad. Pero esto es más grave todavía aún por lo que señalaba el presidente de la República en un tuit, que el precedente que están dejando, y me refiero en el caso de la recusación, el precedente que están dejando es bastante grave porque se les puede revertir a ellos cuando en un eventual momento se forme una comisión de antejuicio para algún diputado que haya cometido un posible ilícito penal. Entonces, el Plan Control Territorial ha sido un éxito, el Plan Control Territorial ha mandado mensajes a nivel internacional, tanto así que en los Estados Unidos quitaron el bloqueo o el mensaje que le daban a sus ciudadanos para que no pudieran venir acá. Se ve afectado, por supuesto, por el tiempo que el director está perdiendo, por supuesto, por la imagen misma que está creándose, ¿verdad? Pero vamos a salir bien en tanto, sin duda alguna, ellos van a votar a favor del antejuicio, pero eso se va a caer rápido en un juicio ya cuando pase la fiscalía al juicio penal. Por supuesto. Y uno de los temas también que preocupa a los salvadoreños es el tema del Fomilenio, que ya lo estábamos hablando hace un par de momentos con el diputado Mario Tenorio. Y es precisamente que hoy en la Asamblea Legislativa no se habló absolutamente nada de aprobar fondos para poder dar la contrapartida de Fomilenio 2 y que obviamente hay alrededor de 5 proyectos que están en riesgo. Uno de ellos, decía el ministro de Obras Públicas, representa alrededor de 400 empleos. Las máquinas están detenidas actualmente y esto obviamente también preocupa a los trabajadores y a toda la gente que a futuro podría tener beneficios con estos diferentes programas que son financiados por el gobierno de El Salvador y el gobierno de Estados Unidos, o mejor dicho, los Estados Unidos como tal. Su reacción al respecto. Bueno, yo te quiero comentar algo. El Fondo del Milenio, y esto es importante que lo conozcan todos los salvadoreños. El Fondo del Milenio es un programa que se ha donado por parte de los Estados Unidos y dura 5 años. En los 5 años, los Estados Unidos da 277 millones de dólares y el gobierno de El Salvador tiene que dar una contrapartida para todos los proyectos de 88 millones de dólares, más los impuestos correspondientes salen como 135 millones de dólares. Esa contrapartida, el país el gobierno tenía que ponerla desde el primer año que se inició Fomilenio. Estoy hablando del presidente Salvador Sánchez Serén, en el año 2015. Ahora, te quiero enseñar esta gráfica, que esta gráfica lastimosamente demuestra que hasta acá. Si quiere, levanten un poquito, bueno, Javier, para que la gente lo pueda ver. Esta gráfica demuestra que en 4 años ellos invirtieron únicamente o presupuestaron únicamente 24 millones. De los 135 millones que tenían que presupuestar, invirtieron únicamente 24 millones. ¿Qué significó eso? Que los proyectos de Fomilenio básicamente no se ejecutaban, que todas las obras que se estaba haciendo por parte de Fomilenio estaban detenidas porque no había un apoyo institucional, porque no había un apoyo técnico del parte del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén a Fomilenio. Aquí comienza a subir y es cuando en junio del 2019 entra el gobierno del presidente Nayib Bukele. Nosotros agarramos prácticamente, yo soy parte de la junta directiva de Fomilenio, nosotros agarramos prácticamente una ejecución en 4 años del 24%. Esto es porque no daban el dinero. Esto es porque no presupuestaban el dinero. Obviamente mucho de ese dinero, y por eso se ha puesto un aviso penal, se fue a la partida secreta. Es decir, en vez de presupuestar para las obras de Fomilenio,
Entonces se extrajo ese dinero y se metía a la partida secreta y bueno, todos sabemos lo que pasó y la Fiscalía General de la República ¿de cuántos millones estamos tiene que actuar ahí? Que los gobiernos anteriores, el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén fue? Sí. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Son entre los dos 438 millones de dólares que destinaron a la partida secreta. ¿Cuándo eran fondos de Fomilenio? Cuando, en vez de darlos al fondo de Fomilenio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Porque al no presupuestarse, en vez de estar ejecutando obra, nosotros tendríamos que estar cerrando el programa. Y nosotros tendríamos que estar celebrando que ya se hicieron todas las obras. Pero como se había ejecutado un 24% por parte de los gobiernos del FMLN, esta es la gráfica, digamos, de cómo vinieron ejecutando. Es decir, casi que ejecutaban cero prácticamente. Y esta es la gráfica cuando el presidente Nayib Bukele de cómo ejecutamos en un año. Es decir, aceleramos. Claro, al acelerar, eso se vencía el 7 de septiembre, se vencía el convenio, que ya tenía que estar cerrado el convenio. Con esta gráfica, aún así, nos afectó la pandemia. Y nosotros únicamente faltaban 15 millones de dólares para contrapartida que se pusieron en el presupuesto de este año, pero 35 millones de dólares, y esto es importante que se sepa, 35 millones de dólares que iban a salir de los fondos de MSC, el Fondo del Milenio, al no ejecutarse en la pandemia, se nos vence el 7 de septiembre el convenio y le toca al gobierno de El Salvador poner esos 35 millones de dólares. Entonces son 35 millones de dólares más 15 millones que faltaban ejecutar de contrapartida, son 50 millones de dólares. ¿Qué sucede? Sucede que el ministro de Hacienda va y presenta un préstamo del BID, la comisión da el dictamen de este préstamo para destinar esos 50 millones de dólares para complementar las obras de Fomilenio. Pasa a la plenaria y al pasar a la plenaria retiran ese dictamen que emitió la Comisión de Hacienda con todos los votos. Retiran ese dictamen, y después presenta otro dictamen la Comisión de Hacienda diciendo que esos 50 millones de dólares se van a poner en otro préstamo que es ahí donde están ellos tratando de confundir, se van a poner en otro préstamo que ya ese dinero de esos préstamos sirvió para el fideicomiso de las empresas. Entonces, no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? No se entiende por qué lo hacen. Es decir, están destinando esos 50 millones de dólares, o que pretenden agarrar esos 50 millones de dólares de un préstamo que ya tenía destino propio. ¿Y cuál es el destino? Es a las micro y pequeñas empresas, es el tema de que se les está dando a las empresas para que paguen salarios. Entonces, como ya se utilizó eso para ese destino, entonces no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros solicitamos hoy? Que aprueben lo que la Comisión de Hacienda ya había aprobado de otro préstamo del BID, que ya solo está para ratificarlo, y ya solo está para que decida la Asamblea, y obviamente nosotros tenemos hasta el 7 de diciembre. Es decir, dentro de 4 días. 4 días. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a detener las obras, van a haber posibles demandas también de todos los proveedores que tenemos, y esto quiero señalarlo bien. En materia de responsabilidad patrimonial, ¿quién va a poder demandar a los diputados? Va a ser el Estado, porque si me demandan a mí como Estado porque no tengo el dinero para poder terminar esas obras, todos los daños y perjuicios, o sea, si nos vamos a un arbitraje, además son carísimos los arbitrajes, todos tendrán que responder. ¿Quiénes? Van a tener que responder patrimonialmente, dice la Ley de Procedimientos Administrativos, van a tener que responder los diputados. Y eso lo dice también el amparo 532-2012, que ellos responden por sus actos cuando con mayor razón sepan que son inconstitucionales o ilegales. ¿Les podría alcanzar?
Hoy ya no tienen sobresueldos, digamos, que tenían antes, como se ha dicho, ¿verdad? Entonces, pero igual hay que buscarles. Claro. Vamos rápidamente a conocer, hablando de diputados, la reacción del diputado René Portillo Cuadra sobre este tema. Vamos a escuchar y a ver lo que dijo. Aprobamos los fondos para Fomilenio. Si el gobierno no quiere entregar esos fondos, tendría que explicarle al gobierno norteamericano, pero sobre todo a la población, por qué es que no quiere sancionar ese decreto que la Asamblea ya aprobó. Fomilenio es una deuda internacional que debe honrarse pagándole la contrapartida. Nosotros como Asamblea Legislativa el jueves pasado emitimos un dictamen favorable para ese pago. Si el gobierno ha malgastado este dinero, si lo ha malversado o lo ha malinvertido o está en cuentas privadas, es el momento de que la Fiscalía inicie una investigación porque el presidente de la República está en la obligación de sancionar este decreto legislativo. Por lo tanto, hay que dejar bien claro que si no se paga la contrapartida de Fomilenio, es responsabilidad directa del presidente de la República y del ministro de Hacienda. Esas fueron las declaraciones que daba a conocer el diputado René Portillo Cuadra del Partido Arena. Rápidamente, Javier, sus reacciones. Ya está incluso adelantando que van a avisarle al fiscal general de la República. Sí, yo creo que es parte, lastimosamente y tristemente lo debo decir, es parte de la campaña electoral y también la confusión que quieren ingresar en la población. Ya la población ha despertado, la población lee y básicamente se les revierte a ellos. Y eso lo podemos ver en las opiniones de todas las personas, todos los salvadoreños. Él está diciendo de que ya aprobaron y que ya se tiene el dinero, pero a lo que se está refiriendo es a la aprobación que acaban de hacer, pero del fondo del fideicomiso. Es lo que te decía. Para activar a las pequeñas y medianas empresas que se vieron afectados por el COVID. Ya básicamente se está utilizando para las micro y pequeñas empresas. Ojo, aquí tendría que pronunciarse los defensores del sector privado. Aquí tendrían que pronunciarse algunas gremiales, empresariales y todo el empresariado diciendo por qué el diputado Portillo Cuadra del Partido Arena pretende sacar un dinero que ya está destinado para la reactivación económica. El decreto que ellos deben aprobar, que ya lo aprobaron en un dictamen, es el decreto donde hay un préstamo del 5036. El código es 5036. Entonces, si ya lo aprobaron en dictamen, lo pasaron a la plenaria y lo sacaron y después emiten otro dictamen queriendo, prácticamente queriéndole negar los fondos a Fomilenio, no al gobierno, a Fomilenio, a las obras, a los empleos, a todas estas obras, a las escuelas, porque es un tema de escuelas, es un tema de fronteras que estamos desarrollando más, es un tema de carreteras. La parte logística de las carreteras. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? Lo que deben de hacer es aprobarlo. El dictamen que ellos dieron su voto, aprobarlo antes del 7 y lastimosamente nos quedan ya un par de días, unos 3, 4 días. ¿Qué es lo que va a ocurrir rápidamente? Porque ya se me está pasando el tiempo, ya son las 9 de la noche con 5 minutos. ¿Cuál va a ser el escenario en el caso no se logre una aprobación de los fondos? Bueno, nosotros hemos estado estudiando ya, hay un equipo conformado y hemos llegado a la conclusión que sí cumplimos los estándares para poder solicitar un tercer Fomilenio. Primero, eso se cae. Segundo, la credibilidad del país de incumplir un convenio que en los 4 años anteriores tuvieron que haberlo ejecutado. Y perdón que insista en esto, en los 4 años anteriores el gobierno del FMLN tuvo que haber ejecutado esto, es decir, pero no lo hicieron. Deberían de haber estado terminadas. Nosotros tendríamos que haber estado cerrando. Entonces, gracias a Dios, desde que entramos, e incluso entramos en la cuenta directiva de Fomilenio, empezamos a correr. Pero ¿cuál es entonces el efecto de esto? El efecto de esto es que la credibilidad país en materia de donaciones, no solo con Estados Unidos, sino a nivel internacional, va a ser bastante dura, nos va a afectar bastante. Y la última y la tercera consecuencia es el incumplimiento de contratos que se van a tener de las obras de carreteras, de las escuelas que ya se están remodelando, construyendo, de los recintos fronterizos, que eso también le va a ayudar al sector privado para la dinámica de exportaciones e importaciones. Y obviamente van a venir posibles arbitrajes y demandas que, te insisto, sin duda alguna, y de hecho ya lo estamos analizando, que si pasara eso,
tiene que responder patrimonialmente los que han dado la negativa hoy. Perfecto. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Javier, por darnos explicaciones legales y, por supuesto, ayudarle a entender al pueblo salvadoreño todos estos temas que para muchos les parece un poco complejo, pero sin duda después de esta entrevista ya les queda un poquito más claro de cómo está la situación y el panorama dentro de la Asamblea Legislativa y, por supuesto, la postura que tiene el gobierno al respecto. Muchas gracias y buenas noches, y esperamos que los diputados reflexionen ya con el dictamen que tienen y lo aprueben antes del 7, porque como país, ¿vamos a salir afectados todos o vamos a salir favorecidos todos?